Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu rompió en llanto al recordar la noche que vivió con la familia de Halil İbrahim Ceylan. Una confesión inesperada que lo cambia todo. Lo que parecía una entrevista habitual terminó en un momento cargado de emoción, sinceridad y recuerdos difíciles. En un programa transmitido en vivo por una conocida plataforma digital, Esla Turkoglu fue invitada a hablar sobre su carrera, sus nuevos proyectos y, por supuesto, su vida personal. Pero nadie, ni siquiera el presentador, imaginaba que aquella conversación terminaría con lágrimas, pausas profundas y una confesión que dejó sin palabras a todos los espectadores, una noche especial. Vivida junto a Halil İbrahim Ceylan y su familia, aún sigue presente en su corazón. Durante los primeros minutos de la entrevista, Esla se mostró sonriente, relajada, con esa elegancia que la caracteriza. Pero cuando el entrevistador mencionó a Halil y preguntó cómo era su relación con su entorno más cercano, la actriz cambió de expresión. Su mirada se volvió seria, su voz bajó el tono, y con un suspiro apenas audible dijo: "No es fácil hablar de eso, porque fue una noche que marcó un antes y un después para mí". El silencio en el estudio fue total. Nadie se atrevía a interrumpirla. Y entonces, con los ojos ya vidriosos, Esla comenzó a contar. Fue en invierno. Me invitaron a cenar en casa de su madre. Yo estaba nerviosa, no sabía qué esperar. Pero desde que crucé la puerta, sentí algo muy fuerte. Me trataron como si ya fuera parte de la familia. Lo que más impactó al público fue la manera en que describió el ambiente íntimo de aquella noche, una mesa decorada con delicadeza, risas entre anécdotas, miradas cómplices entre Halil y ella. Su madre me tomó de la mano en un momento y me dijo: "No sé qué pasará en el futuro, pero quiero que sepas que aquí siempre tendrás un lugar". Esa frase, no la puedo olvidar, confesó entre lágrimas. La actriz intentó mantener la compostura, pero fue evidente que revivir ese recuerdo le removió emociones profundas. Incluso el presentador tuvo que ofrecerle un pañuelo. Esla, ¿aún estás en contacto con su familia?, preguntó con cautela. Ella dudó unos segundos antes de responder: "No como antes. Las cosas cambiaron. Pero el cariño sigue allí, muy dentro". Este tipo de declaraciones, tan directas y sinceras, no son comunes en el mundo del espectáculo, donde las celebridades suelen mantener una distancia emocional con el público. Pero Esla rompió esa barrera, mostrando su lado más humano y vulnerable. No fue solo una cena. Fue una noche donde sentí que pertenecía a algo más grande que una relación de pareja. Sentí que estaba construyendo un futuro. Y cuando todo eso se desvaneció, fue muy duro, añadió. Aunque no dio detalles explícitos sobre lo que ocurrió después entre ella y Halil, fue evidente que algo importante se quebró. Muchos en redes sociales comenzaron a especular si ese encuentro familiar fue el punto más alto de su relación, o si, por el contrario, fue el inicio de una distancia inevitable. Lo cierto es que, por primera vez, Esla habló desde lo más profundo de su alma. Y lo que siguió a esa declaración fue aún más revelador. Tras una breve pausa, Esla continuó: "Esa noche, cuando salí de esa casa, sentí que llevaba conmigo algo muy valioso. No era un objeto, ni una promesa, era un sentimiento de pertenencia, de esperanza. Pero también sabía que, cuando uno se siente tan a gusto, tan en casa, también tiene miedo de perderlo". El entrevistador, visiblemente conmovido por la vulnerabilidad de la actriz, intentó reconducir la conversación hacia terrenos más livianos, preguntando por sus proyectos actuales. Sin embargo, la energía en el estudio ya había cambiado. Era evidente que todos querían saber más sobre aquella noche que ella tanto recordaba. "No quiero victimizarme ni convertir esto en una historia triste", aclaró Esla, "pero creo que es justo decir que no todas las heridas se ven. Algunas se esconden en recuerdos que brillan demasiado". Más adelante en la conversación, sin mencionarlo directamente,
Esla dejó entrever que esa noche también fue la última vez que se sintió completamente segura en su relación con Alil. No sé qué pasó después. Es como si, tras esa cena, algo dentro de nosotros se hubiese acelerado. Tal vez fue el miedo a lo real. Tal vez nos dimos cuenta de que lo que teníamos era demasiado importante como para tomarlo a la ligera. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Frases como Esla aún lo ama o esa cena fue su despedida disfrazada de bienvenida comenzaron a circular, mientras los fans debatían si aún había posibilidades de una reconciliación. En especial porque, según algunos seguidores atentos, Alil había dado me gusta recientemente a una publicación donde se mencionaba esa entrevista. Y justo cuando parecía que el tema se cerraba, la actriz lanzó una frase que reavivó aún más la llama del misterio: a veces, las familias ven cosas que uno todavía no quiere aceptar. Quizás por eso su madre me abrazó tan fuerte esa noche. Esa frase, corta pero cargada de simbolismo, provocó un nuevo silencio en el estudio. El presentador intentó retomar el control con una sonrisa, pero la emoción seguía flotando en el aire. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó con suavidad. Y la respuesta de Esla fue directa y desarmante: me arrepiento de no haber dicho lo que sentía en su momento. Me guardé palabras por miedo a parecer débil, y a veces el silencio pesa más que cualquier discusión. Este tipo de confesiones rara vez se ven en entrevistas con celebridades, donde las respuestas suelen estar cuidadosamente medidas y supervisadas por representantes. Pero en esta ocasión, Esla dejó que hablara su corazón. Y eso no solo generó un momento televisivo inolvidable, sino que también confirmó lo que muchos sospechaban, que los sentimientos entre ella y Alil no están completamente enterrados. En los días siguientes, la entrevista se volvió viral. Medios digitales de toda Turquía replicaron el fragmento donde la actriz rompía en llanto, acompañado de titulares como: Esla Turkoglu revela su momento más íntimo con la familia de Alil o un recuerdo que aún duele. Esla y la cena que lo cambió todo. Algunos usuarios, incluso, comenzaron a investigar si Alil respondería públicamente a las palabras de Esla. Hasta el momento, el actor no ha hecho ningún comentario directo, pero ha compartido en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro de una vela encendida, sin texto. Este gesto, aunque ambiguo, ha sido interpretado por muchos como una señal emocional. Quizás también él recuerda esa noche, escribió una fan. Volviendo a la entrevista, Esla cerró el tema con una reflexión profunda: no sé si lo que vivimos fue amor en su forma más pura o solo un ensayo de lo que pudo haber sido. Pero si algo me dejó aquella noche es que, a veces, el calor de una familia ajena te enseña más sobre el amor propio que cualquier historia romántica. Y con esa frase final, los aplausos no se hicieron esperar. El público en el estudio, visiblemente tocado por la sinceridad de la actriz, le ofreció un apoyo cálido, sincero, sin espectáculo. Ella, por su parte, se despidió con una sonrisa serena, aunque sus ojos seguían marcados por la emoción. Mientras los rumores crecen y los fans continúan soñando con una posible reconciliación entre Alil y Esla, una cosa es segura: hay historias que no necesitan confirmación oficial para ser reales. Porque cuando una mirada, una cena o un abrazo dejan huella, el amor, aunque silencioso, sigue hablando en el alma. Y en el caso de Esla, esa noche con la familia de Alil sigue encendida como una vela que, aunque lejos, aún ilumina sus recuerdos más íntimos. Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.